Muy bien. Pueden ver las diapositivas, ¿no? Sí, doctor. Bien, continuando entonces a lo que, bueno, se comentaba en algún momento, situaciones que pueden exacerbarnos una isquemia. Por un lado hablábamos de aquellos donde existe una mayor demanda de oxígeno, donde el corazón necesita más oxígeno y se puede exacerbar la isquemia. Y por otro lado, donde existía una disminución del aporte de oxígeno por alguna otra causa que esté conllevando esta disminución. Si bien las patologías pulmonares, las patologías hematológicas como ser la anemia, o en todo caso o aquellos pacientes que sufren de eritrocitosis, ¿no? Aquellos pacientes que viven en mayor altura, como en Bolivia tal es el ejemplo de La Paz, Oruro, Potosí, etcétera, son lugares donde existe una mayor demanda en cuanto a lo que es una producción de glóbulos rojos por la escasez de oxígeno, por la altura. Pues estos pacientes generalmente tienen una disminución del aporte de oxígeno, pero desde luego es producto de una mala captación del oxígeno y esto puede conllevar a una exacerbación de mi paciente que esté con una obstrucción parcial o isquemia en ese momento, ¿no? En algunas situaciones también algunas causas cardíacas pueden conllevar a una disminución del aporte de oxígeno. Y bueno, un claro ejemplo que ya habíamos mencionado, no solamente por el hecho de que está en el ejemplo de la mayor demanda de oxígeno, sino también que puede proporcionar una disminución de oxígeno por el bajo gasto que se puede presentar a nivel de lo que es el ventrículo izquierdo y en el ejemplo relacionado a la estenosis aórtica. La estenosis aórtica puede producir una mayor demanda de oxígeno, como también puede producir una disminución del aporte de oxígeno por parte de lo que corresponde a esta estrechez a nivel aórtico. Existen algunas otras causas también, ¿no? Como se había comentado, la cocaína, el consumo de la cocaína puede producir espasmos a nivel de las arterias y conllevando también a una disminución del aporte de oxígeno al mismo corazón. Es por eso que hay que tener mucho cuidado. Hay algunos pacientes jóvenes que prácticamente a la edad de 28, 27 años están sufriendo de un infarto. Yo he tenido en la práctica, dentro de lo que es la vida real, un paciente de una edad de 28 años que estaba infartándose y lamentablemente dentro de lo que es el interrogatorio se ha visto que este paciente consumía, ¿no? Lamentablemente cocaína. Entonces, nadie está sujeto, puesto que algunos piensan y dicen, no, los infartos son para personas mayores. Hoy en día todo esto cambió. Hay jóvenes, 36, 37 años. Yo he tenido pacientes de 36, 37 años que se han infartado. Y bueno, pues antes se pensaba y se decía, no, de 45 años para arriba sí pueden sufrir un infarto. Antes no, pero no. Todo esto cambió, especialmente con esto de la pandemia, con esto de que no hay trabajo, con muchos factores que hoy en día llevan a bastante estrés, no solamente a la familia, ¿no? Sino también en gran parte al hombre que prácticamente tiene que tratar en la mayoría de los casos, no en todos los casos, el de poder sostener a la familia. Entonces, todo ha cambiado. Hoy en día tenemos bastantes pacientes que sufren infartos, tenemos bastantes pacientes que están con anginas, y bueno, tenemos que tratar de siempre hacer la diferenciación en cuanto a lo que es el tratamiento y la conducta. Ahora vamos a abocarnos netamente, sí, dígame. É verdade que paciente com maior idade aguanta mais um infarto do que paciente joven? ¿Tiene menor riesgo de muerte? No, generalmente acá, la verdad, influyen bastante los factores de riesgo. ¿En qué sentido? Si tu paciente es diabético, es hipertenso, desde luego existe mayor probabilidad de que todo se descompense, ¿no? Y que conlleve lamentablemente incluso a la muerte del paciente. Los pacientes jóvenes que llegan a tener infartos, a veces bueno, hoy en día por el mal cuidado. Sabemos que entre el hombre y la mujer, el hombre tiene más chance de infartarse.
Y no es porque, bueno, prácticamente exista una diferencia a nivel orgánico, sino porque entre los dos siempre los hombres tenemos un descuido en cuanto a lo que es la alimentación. Somos un poco más gustosos y más descuidados en nuestra alimentación, es la realidad. Pero el paciente joven generalmente puede, digamos, tolerar un poco más el infarto, puesto que, bueno, los factores que tal vez lo, lo, lo presente sean mucho menor de aquella persona que tiene 60 o 70 años. Y ahí va, tampoco te puedo decir que todas las personas mayores van a tener menos chance tal vez de sobrevivir a un infarto, ¿no es así? De repente tengo un paciente que solamente fumaba y que tiene una predisposición genética, entonces en ese paciente puede aguantar el infarto, puesto que no tiene tantos factores que conlleven a una tal vez complicación por lo que corresponde al infarto. Eso es variable. No te puedo decir ni jóvenes ni hombres. La verdad acá el factor importante o los factores influyen en cuanto a lo que es el poder tolerar un infarto. Mientras más factores tenga en cuanto a lo que es enfermedades o antecedentes por parte del paciente, menor sería el chance en cuanto a lo que es la sobrevida posterior a tener un infarto. Muy bien, entonces, continuando, existen diferentes tipos de anginas. Les recalco, angina es igual que isquemia, no, no se olviden de eso. Angina e isquemia, una obstrucción parcial. ¿Listo? No, no tenemos que confundir con síndrome coronario o infarto, que es muy diferente. En la angina vamos a encontrar una angina estable, lo que les decía, o también llamada crónica, una angina inestable, o también llamada aguda, una isquemia silente. La isquemia silente es aquellos pacientes que tienen sus problemas o tienen una obstrucción a nivel arterial, pero no tienen clínica. Y por otro lado, tenemos la angina de Prinzmetal. La angina de Prinzmetal se relaciona con vasoespasmos arteriales, producto generalmente de aquellos pacientes que tienen o consumen drogas y también en algunos casos en las mujeres. Los cambios hormonales que se pueden presentar dentro de lo que es la menopausia puede conllevar a espasmos arteriales y desde luego presentar en algún momento alguna alteración dentro de lo que es la perfusión cardíaca. Vamos a hablar cada uno de estos. Son variables las causas, pero muy importante saber que existen diferencias cada una de ellas. Por un lado tenemos el angor estable o angina crónica, que es lo mismo. Generalmente estos pacientes presentan clínica solamente durante el esfuerzo, pero cuando están en reposo desaparece el dolor. Por eso hace un momento les decía que también reciben el nombre de crónicos. Muchos pacientes sienten estos dolores y bueno, entran en reposo y desaparece y se olvidan del asunto. Y están así, ¿no? En algún momento, bueno, pues llegan así a la consulta, pero no en su momento dado, ¿no? Por lo tanto, estos pacientes, la clínica es muy diferente. ¿En qué sentido? Generalmente el dolor suele durar menos de 15 a 20 minutos, no dura más, ¿no? Es un dato característico, por si acaso, de la angina estable, por eso lo viene el nombre de estable, ¿no? No existe una descompensación por parte del paciente. Y bueno, pues el dolor sí es un dolor característico, ¿no? Un dolor opresivo a nivel retroesternal, un dolor que suele ser bastante continuo y que suele durar un tiempo limitado en cuanto a lo que es la angina estable, que suele ser de 15 a 20 minutos este dolor que pueden presentar. Por otro lado, sabemos muy bien que el dolor es un dato muy importante que tiene que llevarnos a hacer el diagnóstico. Por lo tanto, vamos a hablar algunas de las características antes de hablar del resto de las anginas. Entonces, esto es importante para todos ustedes, el tipo de dolor. El paciente que está sufriendo un infarto va a tener un dolor propio del infarto.
Por lo tanto, ustedes tienen que saber diferenciar. Hay muchos pacientes que vienen a la consulta y dicen, doctor, tengo un dolor punzante, un dolor que me está punzando el pecho. Y bueno, todos piensan y dicen, no, es infarto, es un infarto. Y incluso los médicos familiares nos transfieren y dicen, no, es infarto. Y les tocamos el pecho y se quejan de dolor. O sea, es imposible que cuando uno palpa el pecho y se queje de dolor, el paciente sea el corazón. El corazón jamás lo vamos a tocar. El corazón está a nivel retroesternal, en el mediastino prácticamente. Por lo tanto, es un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta. El dolor generalmente es un dolor opresivo. Para que podamos entender y explicar al paciente, siempre mencione, ¿no? Es como le colocaron una piedra en el pecho y no les deja respirar. Y que prácticamente este dolor va a tener un tiempo determinado en cuanto a lo que es su presentación. Hay algunos pacientes que vienen y dicen, doctor, me duele el pecho, ¿cuánto tiempo? Unos 2, 3 segundos me duele y ya desaparece. No, el dolor, hace un momento les acabo de decir, dentro de la angina suele durar 15, 20 minutos. Incluso la angina inestable, el dolor es mucho más de 20 minutos. Por lo tanto, el tiempo es fundamental dentro del interrogatorio de estos pacientes. La angina, les recalco, el dolor precordial jamás es punzante, jamás es punzante. Jamás la punzada va a reflejar un dolor cardíaco. Y muy importante saber que el dolor es a nivel retroesternal. Muchos pacientes piensan que el corazón está en la región costal izquierda, ¿no? Piensan y dicen, no, el doctor, mi corazón está acá, no está aquí en el medio. Entonces, tenemos que aclarar y decir que el corazón, parte importante del corazón está por detrás del esternón y la punta del corazón sí está en región costal izquierda. Por lo tanto, esa explicación es muy importante para poder orientar al paciente si es que el origen es realmente de tipo cardíaco. La localización, en algún momento, desde luego, en cuanto a lo que es irradiación, suele ser variable. ¿En qué sentido? El paciente que se queja de dolor precordial, ustedes tienen que mencionar y preguntarle, ¿a dónde se irradia? Es muy importante la irradiación. En algunos casos se puede irradiar a la región de la maxilar inferior. En algún momento, en algunos pacientes puede irradiarse a nivel de la superficie interna del brazo izquierdo y en algunos casos incluso puede irradiarse a la boca del estómago a nivel epigástrico. A muchos colegas he visto que eso les ha llevado a confusión porque muchos piensan y dicen, no, es una gastritis, ¿no? Colóquenle omeprazol cuando el paciente se esté infartando. Por lo tanto, siempre hay que preguntar el tipo de dolor que presenta el paciente y la irradiación de la misma. En algunos casos, incluso preguntar por qué ha sido la causa que lo ha provocado. ¿Ha hecho algún esfuerzo? Algunos pacientes dicen, doctor, he hecho un esfuerzo, he hecho un movimiento brusco y me vino el dolor. No, pues por movimiento brusco no les va a venir el dolor si fuese cardíaco. En algunos pacientes hacen un poco de esfuerzo y ante mayor esfuerzo el corazón empieza a sufrir y empieza desde luego ahí manifestar algunos datos importantes dentro de lo que es el diagnóstico de un paciente que esté cursando con esta alteración. Muy bien, entonces el dolor es un dato muy importante, muy característico, no se dejen confundir en cuanto a lo que es el dolor. Ustedes como médicos siempre tienen que tratar de preguntar e incluso, ¿no? Mencionar una escala y decir, a ver, del 1 al 10, ¿qué tan fuerte es el dolor? Sabiendo que 1, 2, 3, 4 es leve, 5, 6, 7 es moderado, 8, 9, 10 es severo. Entonces, ¿cuánto más o menos usted, qué puntuación le puede dar en cuanto a lo que es esta presentación del dolor? Y el paciente les dirá, bueno, es 8, doctor, 9, incluso algunos dicen 10 sobre 10, ¿no? Algún paciente he tenido y me ha dicho, no, doctor, estoy bastante, estaba revolcando, como les decía, de dolor. Entonces, esas situaciones ameritan que nosotros tengamos mucho cuidado en cuanto a lo que es la clínica y la anamnesis dentro del interrogatorio del paciente. Por otro lado, tenemos la isquemia silente. La isquemia silente, como les dije, son aquellos pacientes que tienen sus obstrucciones parciales, pero no tienen clínica. O sea, son asintomáticos. Incluso algunos se infartan y son asintomáticos. ¿Qué población está incluida en esta isquemia silente? Los diabéticos. La mayoría de los diabéticos que sufren un problema de sufrimiento cardíaco no sienten, puesto que
estos pacientes lamentablemente por la enfermedad tienen algunas interrupciones en cuanto a lo que es el sistema nervioso. En algún momento van a escuchar hablar de una neuropatía diabética. Por ende, la afección a nivel de lo que es el sistema nervioso por esta enfermedad puede influir en cierto sentido para que una persona no sienta el dolor que manifiesta ese problema isquémico que esté presentando el paciente. Es muy importante que en estos pacientes que tengan angina silente hacer un electrocardiograma, puesto que el electrocardiograma nos puede orientar a tener una idea de lo que esté pasando a nivel cardíaco. Estos pacientes diabéticos que tienen estas anginas silentes que no manifiestan clínica, en algún momento dado, desde luego, tienen que ser controlados con mayor prontitud y ver la evolución de estos pacientes que en su momento, desde luego, tienen una enfermedad metabólica que puede influir en el progreso del proceso de curación, por un lado, ¿no? Ahora, esto es lo contrario. Les hablé hace un momento de la angina estable, donde el paciente, bueno, solamente siente clínica en el esfuerzo y en reposo desaparece. En el caso de la angina inestable, el dolor va a persistir, o sea, el paciente hace un esfuerzo, viene el dolor y el dolor persiste por más que entre en reposo. Este tipo de pacientes se caracterizan también por el tiempo de evolución del dolor. Generalmente en la angina inestable, el dolor suele durar más de 20 minutos. No es como la angina estable donde va de 15 a 20. En la inestable, más de 20 minutos. Incluso el dolor solamente cede durante la aplicación de algunos antianginosos como ser la nitroglicerina. Estos pacientes que tienen angina inestable se dice que están a un paso de infartarse porque el compromiso a nivel de la luz arterial es mayor. Es por eso que estos pacientes presentan dolor en reposo. Están con dolor, dicen, bueno, hacen algo de esfuerzo, les viene el dolor y se sientan y el dolor persiste, persiste, persiste hasta la aplicación de tal vez un fármaco que me mejore la irrigación en ese sector, ¿no? Es muy importante que nosotros sepamos esta diferencia y lo que les decía hace un momento, la angina inestable es también llamada angina aguda, puesto que el paciente sí o sí va a referir molestias por la presentación de este tipo de alteración a nivel de las arterias. Una angina estable, para que me puedan entender, una angina estable, generalmente la obstrucción parcial es de un 50%, 60% tal vez, pero en la angina inestable la obstrucción es mayor, tal vez me atrevo a decir incluso a un 75 o 70-75% de obstrucción. Por lo tanto, este es un dato muy importante, una diferencia importante que nos va a ayudar a nosotros a entender por qué el paciente ante una angina inestable el dolor persiste y en alguna angina estable donde el dolor calma con el tiempo. Muy bien, en reposo especialmente. Por otro lado, la angina de Prinzmetal, lo que les decía, la angina de Prinzmetal son vasoespasmos. Vemos acá en la imagen una arteria donde, si bien la luz, miren, la luz está bien, no hay ningún ateroma, no hay ningún coágulo, pero lamentablemente sí tiene acá un espasmo que lo estamos viendo, ¿no? Que nos está mostrando. Estos espasmos van a dificultar el paso de la sangre, que son temporales, ¿no? No es que se va a quedar siempre así. Es un espasmo nada más de la arteria que suele ser por corto tiempo. Estos pacientes son, les recalco nuevamente, aquellos que consumen drogas, a las mujeres que están en esa etapa difícil de lo que corresponde a la menopausia y cambios hormonales que pueden condicionar una alteración en el endotelio y favorecer un vasoespasmo con deterioro en el flujo en ese lugar afectado del corazón. El diagnóstico es clínico, el diagnóstico va en base a las preguntas que ustedes realicen en cuanto a lo que es las características del dolor y también, muy importante, los factores que tenga el paciente, ¿no? De repente un paciente hipertenso, diabético, un paciente que tiene factores hereditarios en cuanto a lo que es los infartos, pacientes que tengan enfermedades de base, entonces mayor chance de que ese paciente sí sufra un infarto. Dentro del examen físico sabemos que el paciente va a estar muy disconforme, muy alterado, de repente muy nervioso. Y bueno, pues nosotros tenemos que tratar siempre
de realizar un interrogatorio en cuanto a lo que es la enfermedad que tenga, como ser una hipertensión, una taquicardia. Y bueno, pues es muy importante también saber que en algún momento por el infarto mismo puede haber una alteración en las válvulas y condicionar tal vez una valvulopatía que se va a traducir en alguna alteración en la función cardíaca como tal. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener mucha cautela dentro de lo que es el examen físico. Y algo importante, incluso se puede hablar de la presencia de un cuarto ruido cardíaco. Recordemos que el cuarto ruido cardíaco se caracteriza por esa contracción súbita por parte de la aurícula izquierda, producto de, lamentablemente, un compromiso en el movimiento o en el trabajo cardíaco. Entonces, vemos acá algunas imágenes, vamos a ver acá, miren, tenemos un infradesnivel, miren cómo el segmento ST, que debería estar en la relación con la línea de base, se realizó un descenso, como vemos acá en la imagen. Acá lo mismo, tenemos un descenso del segmento ST, hablamos de un síndrome coronario sin elevación del segmento ST, o también llamada lesión subendocárdica. Existen diferentes clasificaciones, ¿no? Y eso quiero que me entiendan. Hay una clasificación en cuanto a lo que es infartos, que los clasifican en aquellos síndromes coronarios con elevación del segmento ST, aquellos síndromes coronarios sin elevación del segmento ST. Es una clasificación que solamente tenemos dos opciones. Por otro lado, otra clasificación se relaciona con la cantidad de compromiso o tejido que esté afectado a nivel de lo que corresponde al corazón. Por lo tanto, si la afección o la hipoperfusión llega nada más a nivel de la capa interna del corazón, vamos a hablar de una isquemia subendocárdica o una lesión, en todo caso subendocárdica. Y si es que estas alteraciones, de luego, va a estar presente, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que tomar una conducta. Estos pacientes con infradesnivel, como vemos en la imagen, bueno, no son una emergencia, son una urgencia y ustedes tienen chance para incluso hacer la interconsulta y buscar un espacio para hacer el cateterismo cardíaco, puesto que la obstrucción en esta arteria es del 90%, un 90% que está obstruido y que va a conllevar a alteraciones en cuanto a lo que es la presentación del segmento ST. Bien, entonces ahora entramos a la explicación del infarto o síndromes coronarios, por así decirles, puesto que lo que hemos explicado ya anteriormente se relaciona más que todo con la angina. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Doctor, ¿se tiene que ver el supradesnivel o el infradesnivel en cuántas derivaciones? Porque en esta imagen hay en 4. ¿En cuántas yo tendría que ver para...? Dependiendo la cara. A ver, voy a adelantar un poquitín para que me entiendan. Les voy a mostrar un electro, algunas derivaciones. Es significativo siempre y cuando nosotros encontremos en dos derivaciones contiguas, ¿no? Siempre que encontremos en dos derivaciones contiguas o hermanas, va a haber un significado. Un ejemplo acá. Doctor, es aquí cuando se invierten, ¿no? No recuerdo cómo se llama, en el electrocardiograma, se invierten las derivaciones, podría ser. La imagen de espejo me dice. Las derivaciones, es que no me acuerdo. ¿Electrodo? No. ¿Por qué quiere o sea, No, yo me acuerdo que dependiendo de la cara del infarto, usualmente no es que se hace en la izquierda y en este caso se lo hacía en la derecha. No sé si me dejo entender. Sí, claro, si es que, digamos, tú estás pensando que se está infartando el ventrículo derecho, puedes cambiar los electrodos al lado derecho, eso sí, o en todo caso colocar otros electrodos a nivel de la cara posterior, B7, B8, B9, o sea, dependerá mucho qué área es la afectada. Ahora, si tú quieres hacer un electrocardiograma, al hacer el electrocardiograma, ves que, un ejemplo te coloco, le haces el electrocardiograma a tu paciente y ves un compromiso de la cara inferior.
Entonces, por ende, es bueno hacerle derivaciones derechas porque tal vez está comprometida también el ventrículo derecho por el compromiso de la cara inferior del ventrículo izquierdo. Recordemos que tenemos tanto un lado izquierdo como un lado derecho del corazón. ¿A qué me refiero lado derecho? A la aurícula derecha y al ventrículo derecho. Por otro lado, el lado izquierdo del corazón se relaciona más con lo que corresponde a la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y la pregunta del millón es la siguiente. ¿Qué cavidad? O sea, las aurículas no se infartan, por si acaso. ¿Por qué? Porque las aurículas, recordemos que tienen poco músculo, tienen muy poco músculo y por lo tanto el requerimiento de sangre en estas estructuras es mínimo. No tengo que preocuparme porque las aurículas jamás de los jamases se van a infartar, puesto que la estructura es muy simple. Pero a nivel de los ventrículos, el ventrículo izquierdo, que tiene más tejido y que maneja más presión, es el más factible que se pueda infartar en algún momento por el trabajo que hace, a comparación del ventrículo derecho. ¿No? El ventrículo derecho, bueno, pues no tiene mucho tejido a comparación del izquierdo, pero sí tiene que tener un cuidado mayor en cuanto a lo que es el diagnóstico. Ahora, miren un ejemplo. El B1 y B2 representan el tabique interventricular o el septo interventricular. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo pienso que mi paciente se está infartando del tabique interventricular, yo tengo que ver un supra o un infradesnivel en B1 y en B2. O sea, sí o sí tiene que estar en las dos derivaciones, porque son derivaciones hermanas o contiguas. Si yo no veo esa alteración en las dos, no es significativo, puesto que sí o sí debería encontrar en dos derivaciones hermanas. A lo que es importante que nosotros sepamos esto para poder hacer un diagnóstico, que en algún momento más les voy a enseñar, o dependiendo desde luego del tiempo, a la clasificación que manejamos los cardiólogos. Nosotros los cardiólogos más hablamos de lesión suprepicárdica, de lesión subendocárdica, de isquemia suprepicárdica, de isquemia subendocárdica. Entonces es una clasificación mucho más exquisita, por así decirlo, y también nos da una idea clara de cuál se está afectando o qué área se está afectando por parte del corazón. Entonces, lo que les decía, B1, B2 representan el tabique interventricular, B3 y B4 representan la cara anterior. Entonces, si yo pienso que la cara anterior se está infartando, sí o sí tengo que entrar un supra en B3 y en B4, un infra si quieren, ¿no? B5 y B6 representa la cara lateral. Antiguamente la cara lateral se clasificaba en cara lateral alta y cara lateral baja. Era una clasificación que manejábamos no hace mucho. Esto ha cambiado. Pero para que tengan una idea, les hago esa clasificación. En el sentido que B5 y B6 representan la cara lateral alta, ¿no? O sea, la cara lateral del ventrículo, pero la porción alta. D1 y ABL, acá tenemos D1 y ABL, representan la cara lateral, pero baja, ¿no? Representan, pero la cara lateral. Y por último, D2, D3 y ABF, estas tres representan la cara inferior. Y por ende, sí o sí, cualquier alteración en estas tres, dos de las tres, por si acaso, muy importante, dos de las tres sí o sí tienen que estar alteradas. Muy bien. Ya. Por ende, en la cara inferior, un ejemplo, está representada por tres derivaciones, de 2, de 3 y ABF. Si ustedes se encuentran en dos de las tres, ya desde luego hablamos de un compromiso de la cara inferior como tal. Entonces, he tratado de adelantar esto para que podamos entender un poco. Ahora, un ejemplo, las derivaciones B7, B8, B9, que generalmente no lo hacemos, representan la cara posterior del corazón. Y si en algún momento hay una sospecha de un infarto del lado derecho, lo único que hago es trasladar los electrodos, ¿no? Aquellos pacientes, aquellos estudiantes que han hecho práctica conmigo, todos se han hecho sus electrocardiogramas, ¿no? Hemos localizado los electrodos a nivel del pecho, hemos visto las localizaciones de los electrodos de B1 a B6,
Entonces lo hacemos siempre en un lugar específico. Un ejemplo, B1 coloco en el cuarto espacio intercostal borde parasternal derecho, B2 cuarto espacio borde parasternal izquierdo, y bueno, el resto, ¿no? Pero lo localizamos en el lado izquierdo. Pero cuando pensamos que el paciente se está infartando del lado derecho, entonces los electrodos lo cambio al lado derecho, en la misma posición, nada más. Y así puedo darme cuenta si es que el paciente se está infartando del ventrículo derecho. Pero tranquilos, vamos a ver eso. Tengo algunas imágenes también en la presentación que vamos a ir viendo relacionado a cómo hacer derivaciones del lado derecho. Bien, continuando con el tema, el infarto. No sé si tienen alguna pregunta más. Bien, entonces continuando con el tema, la definición de infarto prácticamente se relaciona con una obstrucción total. Hay una obstrucción súbita por parte de una arteria con una disminución o un flujo nulo que va a estar presente en un área específica del ventrículo, ya sea izquierdo o derecho. Entonces, al hablar de infarto, hablamos de una obstrucción, como les decía, casi total o total de la arteria, ya sea por la formación de un ateroma o en todo caso la presencia de un trombo que me puede obstaculizar la luz de la arteria. Acá vemos la imagen, miren, es un ateroma que prácticamente se ha terminado de obstruir por un conglomerado de células rojas, ¿no? Estamos hablando de un pequeño coágulo que ha colocado en una situación crítica esta arteria y que lamentablemente está condicionando a que el paciente sea tratado lo más antes posible. Son datos tal vez un poco antiguos referente a pacientes que hoy en día bueno, la incidencia es referente a la incidencia, que han aumentado el número de casos. Ya para hace más o menos unos 10 años, 20 años, se hablaba de que, bueno, de 1 a 10 personas prácticamente solían fallecer en cuanto a lo que es la presentación de un infarto. Pero lamentablemente esto ha cambiado. Hoy en día la cantidad, la incidencia de infartos ha aumentado abismalmente. Se podría decir que de una población de 100 personas, aproximadamente un 10% suelen sufrir un infarto y que de ese 10%, incluso la mitad suele lamentablemente fallecer. Las causas son muy variables y generalmente los pacientes que sufren un infarto hoy en día se sabe muy bien que son más que todo de aquellos países donde no tienen buenas costumbres en cuanto a lo que es la alimentación o en todo caso viven en un grado de estrés bastante elevado. En Estados Unidos, un claro ejemplo, pacientes que se alimentan con comida rápida, pacientes que comen incluso alimentos conservados, pacientes que están constantemente estresados por el trabajo, la cantidad de pacientes que se infarta aumentó abismalmente, incluso con la misma pandemia, ¿no? La pandemia hizo que pacientes que no tenían ninguna alteración de repente en ese momento desencadenaron un infarto y por ende, lamentablemente, la alteración en su funcionamiento como tal. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tratar de hacer un buen diagnóstico, tratar de saber dónde está el dolor, tratar de saber la intensidad del dolor, tratar de saber la irradiación del dolor, tratar de incluso ver algunos otros síntomas que puede tener el paciente. Algunos pacientes tienen trastornos gastrointestinales, tienen náuseas, tienen vómitos, tienen desde luego una disnea muy marcada, una disnea grado 3, 4, incluso sobre 4. La irradiación no siempre, les recalco, no siempre va a ser al brazo izquierdo, no siempre va a ser a la región de la maxilar inferior. En algunos casos, incluso algunos pacientes se quejan de un dolor difuso en todo el tórax. No hace mucho, hace unos 3 meses, yo tenía un paciente joven, 37 años, atleta, que estaba volviendo nuevamente a reactivar su condición física porque lo dejó por esto de la pandemia y que lamentablemente se infartó. ¿Y cuál era la causante? Era que su papá y su abuelo sí tenían esa predisposición al infarto y que, bueno, este paciente, un ejemplo, manifestó un dolor difuso en región de tórax anterior. Algo que tal vez no nos indican tampoco los libros, pero que a manera de experiencia es una forma de poder
tener en cuenta estos pacientes que nos ayudan dentro de lo que es la presentación de estos infartos. Saber que, bueno, pues la sintomatología suele ser variada, incluso a nivel electrocardiográfico podemos encontrar muchos cambios, ¿no? Una alteración de la onda T, o algún grado de arritmia, una fibrilación, el paciente puede estar fibrilando, una bradicardia, o en todo caso un ritmo nodal donde el nodo sinusal no esté funcionando, y eso puede deberse porque no se olviden que existe un compromiso de la arteria coronaria derecha. La arteria coronaria derecha se encarga de irrigar prácticamente el nodo sinusal y el nodo B. Por eso les decía que algunos pacientes, incluso que tienen su infarto, llegan también a requerir un marcapaso. ¿Por qué? Porque lamentablemente la hipoperfusión ha sido tanto tiempo que ha llevado que el nodo B llegue a dejar de funcionar, prácticamente las células que lo conforman mueran y automáticamente el paciente requiere de marcapaso. En los pacientes que prácticamente sí tienen o están padeciendo un infarto, el dolor precordial sí es una base, es un dato muy importante que nos ayuda en el diagnóstico, pero también tenemos que ver algunas otras alteraciones, como les decía, algunos van a presentar síncope, pérdida del conocimiento súbito, algunos van a presentar algún otro trastorno en cuanto a lo que es el estado de metabólico, por así decirlo, y van a descompensarse muy rápidamente. Estos pacientes generalmente, bueno, cada uno va a presentar una característica muy diferente, pero en lo posible tenemos que tratar de orientarnos ante todo con los factores que hayan conllevado al infarto, ¿no? Como les decía hace un momento, he tenido pacientes que les han catalogado como gastritis, pero llegar un momento eran pacientes que se estaban infartando y que dentro de lo que es el interrogatorio eran pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes que tenían muy alto sus laboratorios por la parte de lo que son colesterol, triglicéridos, o pacientes que tenían una predisposición genética como tal. Algunos otros pacientes pueden presentar algunos otros trastornos electrocardiográficos, como ser la presencia de extrasistolias, latidos ectópicos ventriculares o auriculares, e incluso tener un bigeminismo ventricular, que se relaciona con tener un latido normal y un latido ventricular. Que bueno, eso más que todo lo vemos en la práctica, ¿no? Algunos de mis estudiantes les explicaba un poco de esto dentro de la presentación de las extrasístoles ventriculares auriculares, que son focos ectópicos que se localizan tanto a nivel de lo que corresponde las aurículas como los ventrículos. Puede haber la presencia, sí, dime. Perdón, este infarto puede causar insuficiencia cardíaca. Claro. A ver, les voy a explicar algo importante a todos ustedes. Yo no explico insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque la insuficiencia cardíaca es lamentablemente la complicación del infarto, es la complicación de la hipertensión, es la complicación de la endocarditis, es la complicación de una valvulopatía. Entonces, si el paciente se infarta y no hiciste nada, puede, y sobrevive, pues, gracias a Dios, va a tener una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque la necrosis va a llevar a que ese corazón ya deje de funcionar bien y lamentablemente, bueno, tenga ese grado de alteración y que no cumpla con los requerimientos necesarios por parte de nuestro organismo. ¿Alguna otra pregunta? Bien, chicos, estamos a un minuto de terminar el Zoom. Vamos a terminar acá, ya son casi las 10 de la noche. Estoy seguro que algunos ya que están, bueno, cansaditos. Vamos a continuar la